Bienvenida o bienvenido a esta exploración. Hoy, nos metemos de lleno en un asunto judicial que ha mantenido en vilo a Colombia, la verdad. El complejo proceso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Tenemos un análisis detallado, ¿eh? Se titula El caso Uribe, absolución y división judicial. Y esa es la base de nuestra conversación hoy. Nuestra tarea aquí es, pues, desentrañar un poco las claves de este caso, ¿no? Queremos entender cómo una investigación por presunto soborno a testigos, fraude procesal, que, ojo, arrancó con una condena en primera instancia, dio un vuelco total, o sea, acabó en absolución en la segunda. Y sobre todo, ¿qué nos dice esto? ¿Qué revela sobre las tensiones y, el funcionamiento del sistema judicial colombiano frente a figuras con tanto poder político? La verdad es que es una trama con giros, inesperados y que deja una división profunda. Vale, vamos a desgranar esto. Vamos a examinar el origen, que ya de por sí es particular, las pruebas que se pusieron sobre la mesa, los argumentos jurídicos, los que sostuvieron primero la condena y luego, claro, la absolución, y también las ondas de choque que esto genera, ¿no? En la política, en la propia judicatura. Lo realmente fascinante, si lo miras desde una perspectiva analítica, es ver cómo dos instancias judiciales, mirando, en teoría, los mismos hechos, las mismas pruebas, llegan a conclusiones, radicalmente opuestas. Es un reflejo claro de interpretaciones jurídicas muy distintas. Y es que el punto de partida ya es llamativo, ¿verdad? Porque Uribe empieza siendo el denunciante y acaba siendo el investigado. Menudo giro. Todo arranca en 2012. Él, que era senador entonces, va a la Corte Suprema de Justicia y denuncia a otro senador, Iván Cepeda. La acusación era seria, ¿eh? Uribe decía que Cepeda estaba, contactando a exparamilitares presos para que testificaran falsamente contra él, para vincularlo con grupos paramilitares. Pero aquí es donde la historia, aquí es donde se pone interesante de verdad. 6 años después, en 2018, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema no solo decide archivar la denuncia contra Cepeda, que ya sería noticia, sino que, después de analizar las pruebas, de hacer sus propias averiguaciones, sorpresa, concluye que hay indicios suficientes para sospechar que quien podría haber hecho eso mismo, manipular testigos y fraude procesal, era precisamente Uribe. O sea, se invierten los papeles totalmente. Así es. La Corte Suprema encontró elementos, que sugerían que gente del entorno cercano a Uribe, y ahí destacaba su abogado de entonces, Diego Cadena, podrían haber realizado gestiones para influir en testigos clave. El más conocido de ellos, Juan Guillermo Monsalve, un exparamilitar. Este Monsalve sostenía haber sido testigo, de la conformación del bloque Metro de las Auce, ¿sabes? Uno de los frentes paramilitares más activos en Antioquia. Y lo vinculaba supuestamente con Uribe y su hermano Santiago. Las gestiones de Cadena, presuntamente, buscaban que Monsalve cambiara su versión, que se retractara. Este hallazgo de la Corte Suprema es lo que da inicio formal al proceso penal contra el expresidente. Ahí empieza todo el lío para él. Y a partir de ahí, el caso se convierte en, una auténtica montaña rusa judicial, ¿no? Si avanzamos hasta 2025, entre julio y agosto llega la primera sentencia importante. La jueza 44 de conocimiento de Bogotá, Sandra Heredia, dicta sentencia condenatoria, en primera instancia. Y ojo que no es una condena menor, 12 años de prisión domiciliaria para el expresidente. La jueza consideró probado que Uribe había sido el determinador de los delitos. Concluyó que ideó, promovió y respaldó una estrategia. Para manipular la justicia. En ese momento pareció un veredicto muy, muy sólido. Sí, la base probatoria que usó la jueza Heredia según su valoración era considerable. Estaban, por ejemplo, unas grabaciones muy comentadas, las que hizo el propio Monsalve dentro de la cárcel La Picota. Usó un reloj con capacidad de grabación, un reloj espía, para grabar conversaciones con el abogado Diego Cadena. Según la interpretación de la jueza, claro, en esas grabaciones se oía a Cadena ofreciéndole a Monsalve beneficios jurídicos, como ayudarle con una acción de revisión de su condena, cosas así. ¿A cambio de qué? Pues a cambio de que firmara una carta retractándose de sus acusaciones contra los hermanos Uribe Vélez. Un reloj espía. Madre mía, es una película de espías, desde luego. Pero no era solo eso, ¿verdad? El análisis menciona también interceptaciones telefónicas, legales, eso sí, al propio Uribe, que, parece que eran parte de otra investigación, pero captaron conversaciones que eran relevantes para este caso. Y hay una frase que se volvió clave en ese primer juicio.
En una llamada, Cadena informa a Uribe sobre gestiones que estaba haciendo para Monsalve, relacionadas con esa acción de revisión. Y Uribe le responde algo así como: «Proceda, doctor Diego, que usted hace las cosas bien hechas». La interpretación de esa frase, fue un punto central de debate. ¿Era avalar algo ilegal o simple confianza? Efectivamente, fue clave. Y junto a las grabaciones y las interceptaciones también se valoraron testimonios, claro. Por ejemplo, declaraciones sobre los contactos de otro intermediario, un tal Carlos López, alias Caliche, que también tuvo contactos con Monsalve en la cárcel. Según esos testimonios, Caliche actuaba, supuestamente, por delegación de Uribe, a través de la mediación de otro político cercano a Uribe, el entonces congresista Álvaro Hernán Prada. La jueza de primera instancia conectó todas estas piezas, grabaciones, interceptaciones, testimonios, y concluyó que formaban parte de un plan. Un plan orquestado desde arriba para torcer testimonios y engañar a la justicia. Sin embargo, la firmeza de esa condena duró poco, ¿eh? Apenas unas semanas después, en agosto de 2025, interviene el Tribunal Superior de Bogotá, revisa la medida de aseguramiento, la prisión domiciliaria, y ordena la libertad inmediata de Uribe. El argumento principal fue proteger el derecho fundamental a la libertad individual. Decían que no se cumplían estrictamente los requisitos para mantenerlo preso mientras avanzaba el proceso. Ya eso anticipaba un posible cambio de rumbo, ¿no? Y ese cambio se materializó. Vaya, sí se materializó. De forma contundente, en octubre de 2025. La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá dicta la sentencia de segunda instancia. Y es un giro de 180 grados. Absolución total para Álvaro Uribe, de los cargos de soborno en actuación penal y fraude procesal. La condena de 12 años de la jueza Heredia, revocada por completo. Pasamos de una condena que parecía sólida a una absolución total en apenas 2 meses. Impresionante el cambio. Claro, y aquí es donde uno se pregunta, ¿cómo es posible? ¿Cómo puede haber un cambio tan radical? ¿Las pruebas son las mismas o no? ¿Qué argumentos usó el Tribunal Superior para desmontar la condena inicial de forma tan categórica? ¿Pasar de culpable a inocente sobre la misma base? Eso necesita una explicación profunda. La clave está fundamentalmente en cómo valoraron las pruebas y cómo interpretaron la ley penal los magistrados del Tribunal Superior, sobre todo los ponentes, Manuel Merchán y Alexandra Osa. Adoptaron una perspectiva técnico-procesal muy diferente a la de la jueza de primera instancia. Hubo 2 decisiones cruciales sobre las pruebas. La primera, y muy polémica, fue excluir algunas pruebas que habían sido pilares de la condena. ¿Excluir pruebas que ya se habían valorado? ¿Cuáles y por qué? Eso suena delicado, ¿no? En un caso de esta magnitud. Principalmente las interceptaciones telefónicas al propio Uribe. El tribunal las declaró ilegales y las sacó del material probatorio. El argumento fue que esas escuchas se habían ordenado originalmente dentro de otra investigación contra un congresista, Nilton Córdoba, y que el número de Uribe se incluyó en la orden judicial por un supuesto error involuntario de digitación, un error de un funcionario. Consideraron que, al haberse obtenido así, sin una orden específica inicial contra Uribe en este caso, su uso violaba su derecho fundamental a la intimidad y al debido proceso. Claro, al sacar estas conversaciones de la ecuación, pues una parte significativa de la evidencia que conectaba directamente a Uribe con las gestiones de Cadena desaparecía del análisis del tribunal, se quedaban sin eso. Vale, entiendo. O sea, una prueba clave fuera por un tecnicismo, un supuesto error. Vaya. Estándar probatorio respecto a la intención del acusado. El Tribunal Superior sostuvo que para condenar por delitos como estos, soborno a testigos y fraude procesal, la Fiscalía tenía que demostrar la existencia de dolo directo. Esto significa probar más allá de toda duda razonable que Uribe tuvo la intención específica y directa de cometer el delito. Es decir, que dio órdenes explícitas, conscientes, para que se sobornara a Monsalve o se engañara a la Corte. Entiendo. Exigieron probar una orden directa, una intención clarísima, inequívoca. Y eso contrasta con la visión de la primera jueza.
Ella no había visto esa intención tan clara. Exacto, ahí está la gran diferencia. La jueza de primera instancia había aplicado la figura del dolo eventual, que es distinta. Bajo esta figura no hace falta probar una orden directa y explícita para cada acto. Basta con demostrar que el acusado, Uribe en este caso, sabía lo que hacían sus subordinados como cadena, que comprendía que esas acciones tenían una alta probabilidad de ser delictivas, como ofrecer beneficios a cambio de una retractación, y que a pesar de ello aceptó ese resultado o siguió con el plan. La jueza consideró que las pruebas, incluyendo las interceptaciones, y esa frase «proceda, doctor Diego», demostraban ese dolo eventual. El Tribunal Superior rechazó esta lectura de plano. Dijo que el dolo eventual aquí no era suficiente y que sin las interceptaciones y evaluando el resto de pruebas no había evidencia contundente e irrefutable de una orden directa de Uribe para delinquir. Vale. Entonces, excluyen pruebas telefónicas clave por un tecnicismo y suben el listón de la intención requerida a dolo directo. 2 movimientos procesales con un impacto enorme. Y además de eso, creo que el análisis mencionaba también dudas sobre los propios testigos, ¿no? Correcto. El Tribunal Superior también fue muy crítico con la credibilidad de los testigos principales de cargo, especialmente Juan Guillermo Monsalve y otros exparamilitares que habían declarado. Señalaron lo que ellos consideraron inconsistencias y contradicciones en sus diferentes versiones a lo largo del tiempo. Normal, por otro lado, en procesos largos. Pero introdujeron un argumento adicional bastante llamativo. Cuestionaron el hecho de que no se hubiera establecido judicialmente, como un hecho probado, si las acusaciones originales de Monsalve contra Uribe, esas sobre sus presuntos vínculos con la creación del bloque Metro, si eran ciertas o falsas en primer lugar. Argumentaron que si no se tiene certeza sobre la veracidad de la acusación inicial, es muy difícil valorar si hubo un intento indebido, delictivo, para que el testigo se retractara de ella. ¿Entiendes? Es una línea de razonamiento que, debilita mucho el peso del testimonio de Monsalve en la lógica del tribunal. Lo deja un poco en el aire. La verdad es que es un caso de estudio sobre cómo las interpretaciones técnico-jurídicas pueden cambiarlo todo drásticamente. Las mismas pruebas, 2 lupas judiciales distintas y conclusiones opuestas. El impacto político y social de esta absolución es, lógicamente, gigantesco. Por un lado, es un espaldarazo para Uribe, para su corriente política. El análisis incluso apunta a que esto podría reafirmar su intención, que ya había anunciado, de regresar al Senado en 2026. Pero por el otro lado, pues supone un golpe para el senador Iván Cepeda, que es reconocido como víctima en este proceso, y una figura prominente del partido de gobierno con aspiraciones presidenciales previas. Exactamente. Y las reacciones políticas fueron inmediatas, claro, y muy polarizadas, reflejando esa división profunda que genera Uribe en Colombia. El presidente actual, Gustavo Petro, expresó un fuerte rechazo al fallo. Llegó a decir en público que con esta decisión así se tapa la historia de la gobernanza paramilitar en Colombia, o sea, vinculando directamente la absolución con una supuesta impunidad sobre el pasado del conflicto armado. Incluso llamó a la movilización ciudadana para discutir posibles reformas a la justicia, lo que evidencia la tensión institucional tan fuerte que este caso provoca. Entonces, más allá del caso individual, ¿qué revela esta situación sobre el estado de la justicia en Colombia? ¿Es un sistema con garantías o uno, susceptible a presiones o interpretaciones favorables a los poderosos? Lo que este caso expone, si conectas los puntos, es una fisura muy profunda. No solo una división política en la sociedad, que también, sino una tensión palpable dentro de la propia estructura judicial y en cómo la percibe la gente. Por un lado, los partidarios de Uribe y sectores afines ven la absolución como, una victoria de la justicia y las garantías procesales. Para ellos, demuestra que el sistema funciona, que protege los derechos incluso de figuras controvertidas y que Uribe era inocente de estas acusaciones específicas, claro. Lo reivindica de lo que ellos consideran una persecución política. Pero por otro lado, hay un amplio sector de críticos, opositores políticos, organizaciones de víctimas del conflicto, defensores de derechos humanos, parte de la opinión pública, que interpreta esta decisión de manera muy, muy distinta. Ven la exclusión de pruebas clave por tecnicismos, el cambio en el estándar de dolo, la desestimación de testimonios, como un ejemplo de cómo el sistema judicial puede operar con un sesgo favorable hacia las élites políticas y económicas, las de siempre, digamos. Para ellos, la absolución no significa inocencia probada, sino impunidad,
o al menos una muestra de las dificultades enormes para que la justicia actúe eficazmente frente a figuras con tanto poder e influencia. Esta dualidad de percepciones plantea una pregunta fundamental sobre la confianza en la imparcialidad del sistema. Es complicado. La instancia judicial pendiente. Esto puede seguir. Sí, ojo, que el caso no está necesariamente cerrado. Las partes reconocidas como víctimas en el proceso, con el senador Iván Cepeda a la cabeza, anunciaron públicamente su intención. Quieren interponer un recurso de casación ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. La casación es un recurso extraordinario, como una última instancia de revisión legal, ¿sabes? Se le pide a la máxima corte del país que examine si la sentencia del Tribunal Superior, la que absolvió a Uribe, se ajustó estrictamente a la ley o si hubo errores graves de procedimiento de interpretación jurídica. Si la Corte Suprema admite este recurso, pues podríamos estar ante un tercer y definitivo round judicial. Y es significativo que sea la Corte Suprema la que tenga la última palabra, porque fue precisamente esa Corte la que originalmente inició la investigación contra Uribe en 2018, así que volvería al punto de partida, en cierto modo. Recapitulando entonces, lo que nos deja este análisis tan complejo es la fotografía de un sistema judicial colombiano bajo una tensión enorme. Enorme. Un sistema capaz de producir veredictos diametralmente opuestos sobre un mismo conjunto de hechos y pruebas. Es increíble. Y la balanza parece inclinarse decisivamente en función de interpretaciones técnicas muy específicas sobre la legalidad de ciertas pruebas y sobre qué nivel de intención se necesita para probar un delito de esta naturaleza. Muy técnico todo. Exactamente. La absolución se celebra como justicia por unos y se denuncia como impunidad o privilegio por otros. No hay término medio. Y el vuelco entre la condena inicial y la absolución final se explica fundamentalmente por esas dos claves que hemos discutido: la exclusión de pruebas cruciales por parte del Tribunal Superior, las interceptaciones, y la exigencia de probar un dolo directo, un estándar más riguroso que el dolo eventual aplicado inicialmente, sumado a una valoración mucho más escéptica de la credibilidad de los testigos de cargo. Esas fueron las claves. El caso Uribe, independientemente de cuál sea su desenlace final si llega a la Corte Suprema, ya ha servido para exponer de forma cruda las complejidades, las presiones, las posibles fracturas dentro del aparato de justicia colombiano, sobre todo cuando se enfrenta a figuras de un peso político e histórico tan considerable. Refleja como pocas cosas la polarización del país. Y esto nos deja con una reflexión final flotando en el aire, ¿no? Sobre todo ante esa posibilidad de un último capítulo en la Corte Suprema. ¿Cómo impactan estas decisiones judiciales tan polarizantes, estos giros procesales tan marcados, que a menudo se basan en criterios técnicos complejos, difíciles de asimilar para la ciudadanía? ¿Cómo impactan en la confianza pública? ¿Confianza en qué? Pues en la capacidad del sistema judicial para administrar justicia de manera que se perciba como equitativa, transparente, rigurosa, sin importar quién sea la persona sentada en el banquillo. Esa es quizás la pregunta más profunda que este caso deja abierta para la sociedad colombiana. Una pregunta, sin respuesta fácil.